Ya, entonces vamos a ver rápidamente qué contenido tiene un plano topográfico. Acá lo he hecho uno chiquitito y lo he hecho casi caricaturesco para tratar de identificar los elementos. En primer lugar, los vértices, ángulos, distancias, todos los elementos. Pregunta, ¿los vértices, los ángulos interiores, las distancias, tienen o no tienen que ser iguales a los del registro público? La respuesta es un debería, pero no necesariamente. Porque aquí van a pasar varias cosas. A ver, recuerden que nosotros habíamos visto que habían dos formas de consignar terreno. Habían dos oficinas que se encargaban de los terrenos, ¿no? Catastro y registros públicos, ¿no? Vamos a suponer que esta es la vereda y estos son los terrenos, ¿no? El mío es el lote número 1. Según registros públicos, mi terreno empieza, acá está la esquina, mi terreno empieza a 7 metros desde la esquina y tengo 7 metros de fachada por 20 de fondo. Pero por circunstancias X de la vida, mi vecino construyó chueco su muro, se metió un poquito en la fachada y medio que se metió al fondo, y mi casa terminó algo así, de esta forma. O sea, de esta es la real. Pregunta, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál me tiene registrado, inscrito en registros públicos? ¿El de azul o el de rojo? Registros públicos, el azul. Y catastro, el de rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque SUNAT ve la titularidad, ve lo que dice el título. Y catastro ve la entidad real, o sea, la topografía. Obviamente, lo ideal es que esto sea igual que esto de acá, ¿no? O sea, en efecto, puede existir un margen de error. Primer punto. Segundo punto. Esto solamente va a pasar en los terrenos grandes, ¿no? Acá hay un detallito. Sobre todo en las parcelas, en habilitaciones urbanas, etc. Pero es mínimo también el error, ¿no? Pero no se olviden que la Tierra tiene una curvatura. Entonces, una cosa es medirlo así, ¿verdad? Y otra cosa es medirlo, ¿no? Así. ¿Estamos? También acá tenemos una diferencia. Registros públicos, topografía. Punto número 3. ¿No? Bueno, estamos partiendo de la suposición que el terreno es una sola propiedad, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo tuviese una independización, es decir, por ejemplo, departamentos, la independización solamente me va a hablar, perdón, el título solamente me va a hablar de esta parte, no del todo. Así que en algunas ocasiones voy a necesitar todas las partidas juntas para poder sacar el todo. Algunas veces. ¿Ya? Pero en resumen, podría haber una diferencia, pero acá tengo dos estrategias. Si la variación entre tu topografía y registros públicos es mínima, es centímetros de diferencia, no voy a ser hipócrita, yo adecuo mi plano a lo que dice registros públicos. Si, por ejemplo, me dice que el lote son 10 metros, pero cuando yo medí son 9,98, bueno, mi plano son 10 metros. Esos 2 centímetros no vale la pena. Perdón. Esos 2 centímetros no vale la pena para hacerse todo un proceso judicial. Pero ahora, si la diferencia son 50 centímetros, 1 metro de fachada multiplicado por los 20 de fondos en un terreno que vale más de $1,000 el metro cuadrado, pues ahí sí voy a solicitar una rectificación de áreas y linderos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿cómo se hacen los cuadros de coordenadas? A ver, vamos a ver. No sé si notan ustedes. Acá, por ejemplo, tenemos el vértice A. No es que sea una obligatoriedad, pero se recomienda que los datos, la forma en que he codificado los vértices, sea la misma que lo que están en registros públicos. Así hayan sutiles variaciones. Se recomienda que sean las mismas, para que sea más fácil comparar. Y no es que esté escrito, pero supuestamente, no, o bueno, algo que se acostumbra mucho, es que los dos puntos de la fachada
perdón, el punto A y B definen la fachada principal, ¿no? No está escrito en ningún lado, es un tema de costumbres, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos a hablar de los cuadros de coordenadas. Generalmente tienen un esquema donde primero yo indico el lado. ¿Qué significa el lado? Por ejemplo, en este caso sería el lado de E, ¿verdad? Toda esta longitud de acá. Lo mido y acá lo anotamos. Tiene que coincidir con registros públicos. Medimos el ángulo interior y ahora, ¿de dónde saco estos valores? Latitud y longitud, ¿no? Que por un lado, acá ven estos valores, estas son las coordenadas. Y si se dan cuenta, este numerito de atrás, dice 100, 110, 0,90, etcétera, exacto. Me dice a qué distancia estoy desde él en el sur, correcto. Porque si se dan cuenta, conforme me voy al sur, el número va disminuyendo, ¿verdad? Bien, entonces, y en el otro caso, esta es la coordenada este, la longitud. Si lo voy viendo, ¿no? Esto va aumentando para allá, ¿no? El número va aumentando hacia la derecha y hacia arriba, por decirlo así. Ya. Y esto entonces, hay dos formas de sacarlo, la latitud y la longitud. Número uno, me lo entrega la estación total, cuando hacen el estudio topográfico. Opción número dos, cuando yo tengo la certeza de que el plano está bien hecho y las coordenadas están bien colocadas, pues fácil, agarro y mido la distancia directamente del punto a la línea de coordenada. Ya. Bueno, y es tan fácil como esto, ¿no? Repito, lo ideal es que el topógrafo te dé los datos, ¿ya? Por si acaso. Bueno, en este caso, a ver, estamos viendo. Si yo mido, a ver, de acá para acá, de línea a línea, me voy a dar cuenta con la sorpresa que tengo 10 metros. Bueno, acá está en milímetros. Tengo 10 metros, que son justamente la variación de acá. Tengo 9.118.090, 100, 110. Esto está ascendiendo cada 10 metros. Hay quienes lo graficarán cada 50, cada 25, cada 5, depende. Entonces ahora, en mi caso, tengo este punto 100, voy a medir desde la coordenada A hasta la línea propiamente dicha. ¿Cuánto tengo? 3.100 milímetros, o sea, 3.10 metros de distancia. Entonces, el punto A se encuentra a una latitud de 9.118.103.1. Y esto lo voy a pasar, pues, a mi tabla, ¿no? Acá me di 106. Acá 103.1. ¿No? Y para el caso de la longitud, pues veo que está subiendo para la izquierda. Entonces, igualito. Por acá, mido. Tengo acá 30.5. 3.000, perdón. 3.000, o sea, serían 3 metros 0,5. Entonces ahí tengo. ¿Sobre cuál? Sobre la 759.930. Ahí está. 930. Más 305. ¿Mm? Correcto. No, depende. Es que depende del sistema geográfico. En este caso, esta forma de medición son con coordenadas UTM. En el otro caso, también podría ser con grados en el sistema sexagesimal, cuando utilizamos coordenadas geográficas. En el caso 1, utilizamos una proyección de los usos horarios tomando como referencia la curvatura de la Tierra. En el caso de las UTMs tenemos una cuadrícula y trabajamos por coordenadas, o sea, son puntos de ubicación. Nada más. Las dos opciones son válidas. Depende de con cuál te hayan entregado tus planos. Hace rato comentaban, dice que no hay coincidencias en el sistema de medición, el datum. Por ejemplo, nos dicen por acá, el WGS 84 y el PSAD 54. En efecto, no va a haber coincidencia, pero no es porque un sistema y otro estén mal. En todo caso, para retomar la idea, ¿qué es el datum? Lo conversamos la vez pasada con el plano de ubicación. Es el sistema de medición de georreferencia. Y no es que uno sea mejor que otro, sino que, como saben ustedes, la Tierra es esférica. Bueno, presuntamente esférica. Entonces cambia mucho en la forma en cómo yo tomo la medición de la Tierra. Más o menos lo que vimos hace rato. Vamos a suponer que esta es la Tierra. A ver, si yo saco un mapa, proyectándolo de esta forma, es distinto a que hago un mapa
proyectándolo de esta forma, ¿verdad? Cuando esto lo estire, un mapa tiene esta forma y el otro al estirarle tiene esta forma, ¿verdad? Hay algunos, por ejemplo, esto viene desde el estudio cartográfico, que presentan a la Tierra como si fueran gajos de naranja, ¿no? Como si lo hubiéramos desarmado, una esfera. Otros, ¿no? Simplemente es un cuadrado, pues, ¿no? La proyección, esto ha salido de asumir que la Tierra es un cilindro. Entonces la Antártida, el Polo Norte se ven enormes, pues, ¿no? Cuando en realidad no lo son. ¿Sí? Entonces, el tema de que si es el BWSG 84 o el PSAD 56, que ya por cierto ya no se usa en Latinoamérica, etcétera, más que nada depende de cómo se están tomando los valores para las coordenadas. Y obviamente me van a modificar, pues, ¿no? Porque se distorsionan las dimensiones. El problema es que nuestro sistema de medición es lineal, mide líneas rectas y la Tierra es esférica. Entonces, forzosamente va a haber variación. Vamos a revisar los conceptos que nos faltan. ¿Qué es una curva de nivel? Es una proyección, estas de acá, estas líneas. ¿Qué me representan? Las alturas del terreno. ¿Y cómo debo leerlas? Ese terreno que está dibujado a la izquierda, acá lo tienen en 3D. Si yo pasara, imagínense, una navaja a 3.300 con 8 metros, paralelo, completamente paralelos al mar. Ese es el resultado. O sea, no habría variación, porque el terreno está por debajo de la cota 3308. Pero si corto a 3307, miren la forma que se genera. ¿No? Le estoy emulando todo lo que está encima de la 3307. Y esa es la forma que tiene el terreno, si se dan cuenta, en la parte de acá. Más o menos. ¿No? Más o menos recta, ¿verdad? Y si sigo bajando en el 3306, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta también la forma que está tomando el terreno. ¿Verdad? Miren ahí esta forma cómo se mete. Acá, por donde está este cuadrado. ¿Ven esto de acá? Es más o menos esto de acá. Y si sigo cortando más abajo, miren esta curva. Estamos. Entonces las curvas de nivel me representan cómo se seccionaría el terreno a ciertas alturas. Ahora, obviamente las curvas de nivel se dan cuenta que no son equidistentes entre sí en planta, pero sí lo son en corte, porque todas están ubicadas a la misma altura una de la otra. En este ejemplo están a 1 metro. Ahora, ¿cómo se obtienen esas curvas de nivel? Ya esa es otra historia, para eso ya es el estudio topográfico, ¿no? Eso ya nos arroja ese resultado, entonces el amigo topógrafo se va a encargar de darnos esta facilidad. Ahora, respecto a los cortes, acá hay un temita, ¿no? También, por norma, necesitamos presentar cortes de nuestro terreno. Lo que pasa es que acá hay un temita. Por ejemplo, es el corte que me arroja el programa 3D que yo utilizo, que es Archicad. O sea, la topografía me da la forma del terreno, me ayuda a armar el relieve del terreno, yo saco un corte y me entrega esta forma. Es muy buena para diseñar, pero no tanto para entender cómo funciona cómo se concibe el terreno. No es tan bueno, ¿no? Entonces acá los topógrafos utilizan otra técnica. En primer lugar, vamos a hablar del eje principal, que es esta línea amarilla, ¿verdad? Que siempre encontramos en los planos topográficos. ¿Qué significa? Vamos a partir de un punto de referencia, que es el 00. Esto se suele utilizar bastante en carreteras, pero por costumbre se utiliza en todos los proyectos. Entonces, voy a empezar a trazar líneas perpendiculares cada cierta cantidad de metros. Por ejemplo, acá está cada 10 metros, 10 metros. Algunos dicen, pero para eso usas las coordenadas, lo homologamos con las coordenadas. También es válido. También puede ser. Ahora bien, entonces cuando lo pasamos, el corte, levantamos, trazamos una cuadrícula donde el eje Y, ¿no? Acá, como podemos ver, está ¿qué cosa? La cota de altura. ¿Y esto qué representa? Normalmente es la cota de altura respecto al nivel promedio del mar. ¿Sí? Casi siempre. O sea, acá significa que estamos a 3.300 metros con 9 del nivel del mar, en este punto. Bueno, ahora, en este caso, ustedes sí lo pueden ver rápidamente el relieve del terreno. Y más o menos se dan cuenta que, bueno, en la parte de abajo del terreno
Acá hay una especie de terraplén, ¿no? Una especie de terraplén, o una pequeña pendiente, perdón. Luego viene una zona relativamente plana al centro, y luego una especie de cresta, una subida de golpe, y ahí que se dan cuenta, ¿no? Que hay varias curvas muy pegaditas entre sí. Cuando tengo curvas que están muy pegadas entre sí, me representa una pendiente muy empinada. Cuando están más separadas, ¿no? La pendiente es más suave. Claro que la distancia es mayor. Bueno, pero en todo caso, acá sí lo pueden ver bien. Pero una técnica que utilizan muchos topógrafos es hacer sus cortes distorsionados. Es decir, en el eje X se mantiene la escala igual que en el plano, utilizando estas referencias de cortes, pero en el otro sentido duplicamos o hasta triplicamos la distancia para que la forma del relieve sea más marcada. Esto a efectos de ver rápidamente cómo va la cosa, ¿no? Esta técnica más se utiliza en el tema de carretera, ¿no? Claro, cambia la escala en un lado, pero en el otro no. Esto se utiliza bastante en carreteras para el metrado de movimientos de tierras, para el metrado de los terrenos, ¿no? Hay tres elementos puntuales que no deben faltar en su planito. Acá lo tenemos por acá. El benchmark. ¿Qué es el benchmark o banco de nivel? Es el punto de referencia desde el cual voy a empezar a medir, ¿no? Generalmente es un elemento que está estático o que puede ser monumentado. Significa que yo construyo un hito, ¿no? Un bloque de concreto con una estaca, con una barra, por ejemplo, algo que sea inamovible, pero lo recomendable es que se utilice uno que ya está. La punta de una vereda, el buzón de una caja de desagüe, por ejemplo, perdón, la tapa de un buzón de desagüe, eh, el podio de algún poste o de una estatua, algo que sé que no se va a mover desde que hago mi proyecto hasta que empieza la obra. Y desde ahí empiezo a medir, ¿no? Entonces de ahí se hace el replanteo. ¿Qué significa replanteo? La remedición del terreno, donde se supone que en el proyecto hice una medición. Cuando empiezo la obra tengo que volver a medir para corroborar y saber dónde me paro, dónde empiezo, dónde termino. Eso se llama replanteo. Entonces, ¿dónde mido? ¿No? ¿Dónde empiezo? No sé. Para eso marcamos el benchmark, para tener una referencia de alturas. Pero por otro lado, también es posible eventualmente que el benchmark no coincida con la posición donde yo estacioné mis equipos de medición, como por ejemplo mi estación total, ¿no? Entonces ahí establecemos un punto de control, o también llamado punto de estación, punto de origen, origen de medición, como quieran llamarle, pero el punto es que referenciamos y medimos dónde exactamente me estoy parando, para tener una idea. Cuando los terrenos son chiquitos, podemos utilizar la técnica de los arcos. ¿Qué significa la técnica de los arcos? Por ejemplo, yo no tengo ni la menor idea de dónde me estoy parando, porque llega el topógrafo y dice, mira, en esta posición puedo ver algunos, de hecho es una muy mala posición ahora que lo pienso, porque como acá tengo un bloque, esto me está estorbando la vista, no me deja ver el punto E. Quizás un buen punto sería por acá, ¿no? Está muy cerca del borde, pero si me doy cuenta, desde acá, ¿no? Me puedo estacionar por acá, puedo ver acá directo, veo el punto D, el C, al menos dos de los lados de la edificación, y estos puntos de acá. Podría ser en una lomita, en una parte alta, pero ¿y si no tenemos la posibilidad? ¿No? También es complicado. Pero el otro tema es que también es muy alto, ya las distancias también pueden jugarme en contra, ¿no? La distorsión de la medición. Porque de todas maneras siempre va a haber un factor de error humano. Desde la forma en que cargo el prisma, ¿no? Ya puede generarme una deficiencia de lectura, ¿no? Bien, entonces tengo por acá, ¿verdad? Ya puedo leer todos los puntos. Y ahora la pregunta es, cuando venga la persona a hacer el replanteo, ¿cómo sé en qué punto está? Ya, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Desde el punto C, trazas un arco a 3.27 metros. Y desde el punto B, vas a trazar un arco, es decir, más grande, a 30.60 metros. En la intersección de ambos arcos, ahí está tu estación, ¿no? Aquí es donde empecé a medir. Y una de las formas más básicas para identificar puntos en topografía es justamente la técnica de los arcos, ¿no?
tienes dos puntos de referencia, trazas dos arcos donde se intersectan, ahí es el punto, ¿no? Y esto va a ser, y esta misma técnica vamos a utilizarlo en las plantas generales de arquitectura. Entonces, en resumen, ya saben amigos, cuando hagan sus estudios básicos, sus estudios preliminares, indicar el benchmark, así como la ubicación de sus calicatas, elementos como veredas, postes y otros que sean necesarios para hacer un correcto levantamiento y tomar decisiones. Tengan en cuenta siempre los casos donde hay que hacer el estudio de suelos. No solo es que me parece o que ya tenía uno, tengo que hacer mi estudio de suelos, ¿no? Y una recomendación, ¿verdad? Siempre su levantamiento de exteriores. Por ejemplo, mi terreno termina en la poligonal, ¿verdad? Pero una recomendación por un tema que vamos a ver más adelante en los planos de obra de arquitectura, y también estructuras, por supuesto, siempre midan un poquito más allá del borde de su terreno. Les va a ayudar bastante, ¿no? Sobre todo porque a veces no sabemos si el terreno está en relleno, en corte, si estamos por arriba, por debajo del terreno natural, etc. ¿Bien?